Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Las 7 de la tarde del día 27 de septiembre del 2021, pues yo muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. Yo soy Sergio Romero, parte de la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis, parte del equipo base. Quizá algunos de ustedes ya me han visto ahí en las redes sociales, en las páginas de Facebook, promocionando y pues bueno, también en otro trabajo como es la formación, estamos ahí apoyando un poquito a la maestra Olga. Y bueno, para mí es un gusto, un privilegio y un honor estar con ustedes en esta tarde, donde vamos a continuar con nuestro taller. Vamos a continuar con nuestro taller de formación. Y qué importante es seguir formándonos y qué importante es seguir viendo estas oportunidades como aquellas puertas que se van abriendo para que nosotros sigamos en nuestro quehacer catequético. Pues bueno, el día de hoy, fíjense que más bien durante toda la preparación de este curso, ya seguramente la maestra Olga les ha hablado y les ha dicho de la selección tan grande que tuvimos que tomar para nuestros formadores. Y de verdad que, bueno, el formador del día de hoy no se queda atrás. Es uno de nuestros grandes asesores de la DINEC y pues bueno, estamos muy contentos el día de hoy. Yo quiero pedirles el día de hoy que exploten todo el conocimiento que tiene nuestro ponente del día de hoy, nuestro profesor, y pues también a nuestro profesor quiero exigirle que a ustedes les exija, es decir, que ustedes saquen todo el conocimiento que tienen. Y pues bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles rápidamente al padre Hermilio Cárdenas González. Él es de Totatiché, Jalisco, es sacerdote desde el 15 de junio de 1979. Y bueno, tiene diferentes estudios y apostolados. Él estudió la licenciatura de Teología y Catequética en la Universidad de Salamanca, con sede en Madrid. Perteneciente a la Asociación de Sacerdotes del Prado, es fundador de la Asociación Civil Fray Antonio Alcalde, Estancia Infantil para los Pobres. Es miembro de Escala, Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Ayúdenme con sus micros, porfa. En la sección diocesana de evangelización y catequesis, ha prestado su servicio como coordinador diocesano. Ha colaborado en el departamento de catequesis especial y actualmente coordina el departamento de catequesis con adultos. Durante 9 años fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis, hoy DIMPAC, Dimensión Nacional de Pastoral Catequética. Y actualmente estudia el doctorado en teología en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina, ITEPAL, y es párroco en la comunidad de San Gabriel Arcángel en Tlaquepaque. Bueno, pues qué testimonio tan grande de gente que se sigue preparando, que nos sigue enseñando y que nos invita a seguir formándonos. Pues bueno, sin otro preámbulo, yo quiero agradecerle y darle la bienvenida al padre Hermilio, que en esta noche nos está acompañando, que nos dará esta sesión. E insisto, quiero pedirles a todos ustedes que aprovechen al máximo esta sesión, que aprendan muchísimo y pues padre Emilio, exíjales, póngales mucha tarea, póngales a leer mucho para que aprendan bastante nuestros catequistas. Pues bueno, le cedo el micrófono al padre Emilio, yo también aquí quedo pendiente con ustedes para cualquier cosa. Padre Emilio, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, agradecer a Olga la invitación. También agradecer a todos los miembros de la DINEC porque pues seguimos en comunicación con ustedes. Esto es un servicio que prestamos algunos que hemos tenido la oportunidad de escudriñar los contenidos, metodologías de la catequesis y también a través de la experiencia en la vida cotidiana de las parroquias. Por ahora, en la experiencia que les transmita depende por un lado de los documentos de la iglesia y por otro lado de la experiencia cotidiana que vamos teniendo en el proceso de la catequesis. Entonces, gracias por la invitación. Y nos decías que de una vez ponerlos a leer, pues en principio, de una vez, si tienen allí su directorio para la catequesis, pueden tenerlo a la mano
el directorio para la catequesis. Como ustedes saben, o ustedes perfectamente habrán olvidado también, ha habido 3 directorios para la catequesis. Vamos partiendo desde el Vaticano II. El Vaticano II, que fue de 1962 al 65, si mal no recuerdo, no pretendió ningún catecismo como Trento. Allá en el siglo XVI pidió un catecismo, como el Concilio Tercero, así llamado mexicano, también pidió un catecismo. En cambio, el Concilio Vaticano II no pidió ningún catecismo, ni promovió catecismo alguno, pero sí pidió que se hiciera un directorio donde tuviera los principales elementos de la catequesis. Entonces, en 1972, se promovió o se elaboró un directorio. Luego, después se editó otro directorio. Y últimamente tenemos en nuestras manos este directorio para la catequesis. Y digo esto porque yo me voy a basar en algunos números de este directorio para la catequesis. Empezamos entonces, el título que yo les propongo es La catequesis de adultos como paradigma. La palabra paradigma es una palabra que últimamente se está utilizando mucho como sinónimo de modelo, ¿verdad? Y se habla hoy que necesitamos de cambiar de paradigma de la catequesis. No porque el modelo anterior no haya servido de nada, de ninguna manera, sino porque al cambiar la cultura, tiene que cambiar también la forma de evangelizar. Entonces, el tema es la catequesis de adultos como paradigma. Y yo le puse un subtítulo, su identidad y sus fundamentos. Su identidad y sus fundamentos. Y en un primer momento vamos a pensar en algunas cuestiones introductorias. El día de hoy entraremos en la introducción. Luego, ¿quiénes serían los interlocutores de la catequesis con adultos? Hasta llegar al objetivo y finalidad, hasta allí. Todo me estoy basando en este directorio. Y quise hacerlo con la finalidad de que ustedes tengan un punto de referencia. De otra manera, pues, podría dar una serie de bibliografía y que muchos de ustedes, no porque no tengan capacidad de leer, sino porque muchos de ustedes son madres de familia, personas que están dedicadas a buscar el pan de cada día. Entonces, no es posible que tengan acceso tan fácilmente a una bibliografía. Entonces, en un primer momento, las cuestiones introductorias. ¿Vamos bien o nos devolvemos? En estas sesiones, de mi parte van a ser 2, el día de hoy y el próximo jueves, abordaremos la identidad de la catequesis con adultos y sus fundamentos. Ya comentábamos los principales puntos, los tomamos del directorio
para la catequesis, que fue elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización el pasado 23 de marzo del 2020. Y desde ya les digo que busquen, si los que tienen allí el directorio, busquen el número 257. 257. Y a partir del 257, ustedes van a ir viendo el desarrollo de lo que voy a estar diciendo. No cito textualmente, pero sí voy a seguir tal y cual los números para que ustedes no se pierdan y tengan un punto de referencia. Empezamos la condición del adulto hoy. Hoy la situación es muy compleja y por lo tanto la evangelización, como ya dicen los documentos de la iglesia, es una realidad rica, compleja y dinámica. La evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, esas tres características. ¿Por qué es rica? Porque tiene muchos elementos. Es muy compleja y tiene que ser dinámica. El adulto, como todas las demás edades, se enfrenta hoy a una situación como un proceso evolutivo de transición en que se reformula su identidad. Ya los psicólogos como Erickson, que es uno de los que más han desarrollado el conocimiento de los adultos, nos hablan precisamente que el adulto se enfrenta a su identidad personal. Convertirse en adulto desde lo religioso también implica una cuestión evolutiva. Se van tomando distintas formas de vivir la fe. Hasta hay un libro que se llama Aprender a creer, lo cual quiere decir que no basta con lo que recibimos y experimentamos en la primera comunión, sino que es necesario estar aprendiendo a creer. ¿Y por qué? Porque el adulto tiene que ir respondiendo a las distintas interrogantes que le va proponiendo o le va poniendo la vida. Y enseñarse a leer los acontecimientos a la luz de la fe. Por ejemplo, hoy con la pandemia, pues los adultos necesitamos de enseñarnos a saber leer en esos acontecimientos el paso de Dios por nosotros. Porque son situaciones ya de por sí confusas. Y es necesario también que el cristiano sepa leer eso que pasa, pero desde la fe. Y entonces el adulto tendrá que integrarse en un camino formativo. ¿Cuáles serán las razones por las cuales hay que optar por este paradigma, este nuevo paradigma? ¿Por qué será necesario optar por una catequesis con adultos? Bueno, de paso, generalmente en las comunidades, cuando decimos catequesis, decimos niños. Cuando decimos niños, decimos primera comunión. Y cuando decimos primera comunión, decimos una celebración y que a veces se convierte no en un principio, sino en un final. Algunos llegan a decir que en vez de comunión es excomunión, porque ya una vez terminada la primera comunión, ya no regresan. Se plantea entonces cómo desarrollar un proceso en el cual la fe acompañe también al adulto
durante toda su vida hasta que termine su existencia. Hay entonces algunas razones por las cuales hay que optar por la catequesis con adultos, lo cual no significa que vamos a eliminar la de niños, pero sí darle la catequesis su auténtico lugar, como eran los primeros siglos, que no había propiamente una catequesis más específica para los niños, sino que era a los adultos y los niños junto con los adultos. Primera razón, porque la edad adulta es la edad de las opciones fundamentales en la vida. Un niño no hace opciones fundamentales. En cambio, el adulto hace una opción vital. Por ejemplo, se decide en qué estado de vida va a estar. O a veces también los deciden. A veces los muchachos que embarazan a una muchacha, pues los papás los obligan o los deciden, pero de alguna manera también ellos decidieron entrar por ese camino. Por ejemplo, los adultos también deciden su profesión en cuanto se puede. Los adultos son los que de manera particular, dice la Catequesis Tradense número 43, es un documento que sin duda algunos catequistas conocen. Fijémonos lo que dice. Porque el adulto tiene la capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su forma plenamente desarrollada. Los niños también pueden optar y pueden vivir su fe, pero les falta que sea por propia decisión también. El adulto, como persona que ha realizado en su vida abundantes proyectos, alcanzados unos y otros no logrados, es quien mejor puede aceptar libremente y comprender el carácter salvífico de la fe cristiana como una opción fundamental. Bueno, los pastores que estamos en las distintas comunidades nos damos cuenta que muchas veces los niños repiten lo que los catequistas les dijeron que dijeran o las mamás. Eso tengo entendido que en psicología se llama superyo. Cuando hay una ley desde fuera, pero todavía no es algo que venga desde dentro. Entonces, el adulto sí. El adulto puede aceptar libremente y comprender el carácter salvífico. De hecho, nos damos cuenta que los papás traen a los niños y a los adolescentes a veces a las Eucaristías, pero pasado el tiempo, los muchachos ya que crecieron, ya optan por no venir, aunque quieran los papás venir o traerlos. Segunda razón. La persona adulta lleva la conducción de la familia y de la sociedad. Si nos fijamos, la mayoría de los gobernantes son personas adultas o son todas adultas. En épocas anteriores, por la cuestión hereditaria, pues a veces algunos reyes los elegían pequeñitos, pero hoy no es así. Hoy la sociedad está dirigida por los adultos. Sus responsabilidades y decisiones están sujetos entonces a cambios y crisis profesionales y personales. Más hoy que para poder proseguir en las profesiones y en los trabajos, la gente tiene que actualizarse, sobre todo en la cuestión digital. Se requiere también entonces que su fe
esté continuamente iluminada y desarrollada de tal forma que dé sentido, unidad y esperanza a la vida personal, familiar y social. Bueno, en este sentido, los que somos cristianos y muy particularmente los pastores, en mi caso, creemos que lo religioso puede dar unión a todos los demás elementos de la existencia. Por ejemplo, el económico, el afectivo, el relacional, etcétera. Otros pensarán de otra manera, pero nosotros creemos que el elemento religioso es aglutinador de otros elementos. De hecho, cuando nosotros vamos a los hospitales y nos piden que confesemos a una persona, generalmente se nota cuando la gente tiene muy bien puesta su creencia religiosa. Tiene una tranquilidad, como que sabe armonizar los demás elementos. Porque el elemento religioso es muy importante. Quizá en nuestra cultura se considera que es superfluo. Es más, ahora con la pandemia, en algunos estados se consideró que no era elemento esencial. Hay otros elementos esenciales, pero a veces no se consideraba lo religioso. Pero nos hemos dado cuenta o ya sabemos que el elemento religioso es muy básico. Tercera razón, estamos en la introducción a los que están conectándose. Esta es una sesión de catequesis de adultos como paradigma y estamos viendo su identidad y sus fundamentos. Y estamos en el primer momento, en el primer número que sería las cuestiones introductorias. Tercera razón. En esta edad es cuando la persona es más capaz de adherirse personalmente a Jesucristo. Y al mismo tiempo puede ser transmisora de la fe. No negamos que habrá niños que transmiten también la fe y tenemos el ejemplo de los mártires de Tlaxcala. Pero por lo general, la persona que transmite la fe es porque ya ha tenido una experiencia larga de esta fe. De hecho, los documentos de la iglesia hablan de que una persona, cuando pasa a ser mayor de edad, nosotros a veces decimos de tercera edad, casi automáticamente se puede convertir en catequista de los demás. Porque como dice el Papa actual, catequesis no es tanto estar repitiendo temas, cuanto transmitir una experiencia de fe. Claro que también los temas se necesitan para no irse por otro lado, pero lo importante en la catequesis es transmitir la fe. Y el adulto es el que es capaz de transmitir la fe. Por lo tanto, las demás edades volverán su mirada a esta etapa para comparar su mirar y su obrar. Las nuevas generaciones irán creciendo con la imagen que los adultos les ofrezcan. Son los adultos los constructores de la sociedad y los mejores evangelizadores. Llevamos 3 razones por las cuales es necesario optar por una catequesis con adultos sin pretender quitar otras catequesis a otros niveles de edad. Cuarta razón. El aumento numérico de adultos en nuestro país es un hecho innegable e irreversible. Hoy hay algunos libros que hablan de la cultura
de la tercera edad. No solamente personas de tercera edad, sino de una cultura. Y al decir cultura es todo un estilo de vida. Algunas personas dicen que la gente de antes vivía más años. Eso no es exacto. Unos pocos vivían más años. Pero hoy esto ya es un fenómeno generalizado que por la nutrición, por las medicinas, muchos estamos durando más años. Es más, vemos a muchas personas de 80 años conduciendo automóviles. Los adelantos entonces de la medicina permiten una existencia humana más prolongada. Hoy mucha gente superará los 80 años de vida. Al mismo tiempo, los matrimonios actuales tendrán menos hijos. Y por lo tanto, lo que se llama la pirámide poblacional se va a hacer más chata. Antes en la pirámide abajo había muchos niños, adolescentes y jóvenes, y en la punta de la pirámide muy pocos adultos. Hoy, dado que hay más pocos niños y va a haber más personas adultas también, entonces la pirámide se va haciendo más chata, la pirámide poblacional. Cuarta razón. Quinta razón ahora. Hasta ahí llegamos a la cuarta. La reflexión actual acentúa mucho el carácter dinámico y abierto de la madurez humana que comporta la formación y aprendizaje continuo. Es necesario entonces estar aprendiendo continuamente. Aparece entonces totalmente superada la distinción rígida entre sujetos educandos y educados, entre personas en formación y ya educadas. El concepto que se tenía antes de adulto era precisamente un concepto estático. Ya estudiaste, ya estás en la universidad, ya terminaste, ya quedaste como petrificado. Y se suponía que después de una edad ya no aprendías. Eso no es exacto. Un adulto aprende, pero aprende de otra manera. Hoy los psicólogos hablan de que es un aprendizaje discriminatorio. ¿Qué quiere decir? Que los adultos discriminamos aquellos conocimientos que no nos interesan. Y solamente aprendemos lo que queremos aprender. Por lo tanto, aparece, como decíamos, totalmente superada esa distinción rígida entre educandos y educados. Ya Freire decía, nadie educa a nadie, sino que nos educamos todos juntos. Se impone a todos entonces un ritmo siempre abierto en crecimiento, y maduración, incluso en lo referencia a la realidad religiosa. Así, de esta manera, estas cuestiones introductorias nos ayudan a ir adentrándonos en este fenómeno y en esta cultura, que es la cultura de la adultez. Pasemos ahora a describir lo que, quizá con una observación libre y también partiendo del directorio. Ustedes pueden ver en el directorio 258, numeral 258, los siguientes llamados interlocutores. Antes se decía sujetos de la catequesis, ahora se dice comúnmente interlocutores, entendiendo la palabra latina interlocuo, o sea, platicar, conversar entre sí.
y no tanto que de afuera vengan los contenidos y los adultos son meros receptivos, meros receptores de la catequesis. ¿A quiénes se dirige la catequesis? No sabemos en qué, cuánto tiempo lleva. No, media hora. Ujú. Al final dejaremos algunos momentos para que si hay algunas preguntas, por supuesto también dejaré alguna tarea o para de una vez el jueves poder recoger algunas de sus aportaciones. ¿A quiénes se dirige la catequesis con adultos? Primero se dirige a adultos creyentes que quieren profundizar en su fe que ya están viviendo. Y no hay que ser pesimistas, hay muchas personas que ya están viviendo su fe de una forma plena. No hay nada perfecto. Yo les puedo decir que de forma así muy general, en mi parroquia, los que vienen a misa diariamente, podríamos decir que en general son estas personas, adultos ya creyentes y que ya tuvieron un encuentro con Jesucristo y quieren profundizar su fe que ya están viviendo. Y claro, la profundizan a través de la homilía diaria. Es como alimentándose de la palabra de Dios cotidiana. De allí la importancia de las misas diarias. Jesús decía que cuando te pidan que camines 1 kilómetro, o decir así, tú camina 2. Es decir, este grupo de cristianos, los que vienen a misa diario, no se contentan con el precepto dominical. El precepto es importante, decía San Pablo, la ley es un pedagogo, porque si no nos ponen preceptos, pues se nos olvida o de hecho vemos ahora que con la pandemia que ya no había precepto dominical. Ya cuando regresamos a lo presencial, mucha gente ya no acude porque se necesita también el precepto como una ayuda, no tanto como una norma obligatoria, pero nos ayuda también. Segundo, la catequesis con adultos se dirige a aquellos bautizados no debidamente formados o que no han completado su iniciación cristiana. La catequesis tradende hablará de cuasi catecúmenos, el cuasi catecúmenos. Ya sabemos que los catecúmenos son aquellas personas que se están preparando para, a través de la iniciación cristiana, para ser bautizados. A ellos se responde con una nueva iniciación en la fe. Y allí ya es muy grande el número, quizá entre nosotros, no sé, entre ustedes, donde desarrollan su vida alrededor de ustedes, los que acuden a los templos, adultos bautizados no debidamente formados o que no han completado su iniciación cristiana. Tercer grupo. Adultos bautizados, tercero, adultos que aún no viven habitualmente su fe, pero buscan el contacto con la comunidad en ciertos momentos de la vida. Yo les puedo decir una experiencia, la experiencia cotidiana en mi parroquia, y nada menos ayer teníamos una misa de difunto con muchísima gente. Necesitamos de estar viendo el aforo para que no entre más gente. A esto vienen mucho porque son adultos que no viven habitualmente su fe.
nunca vienen al templo, a veces no saben comportarse dentro del templo, pero buscan el contacto con la comunidad en ciertos momentos de la vida, por ejemplo, en situaciones límite. Situaciones límite como son la muerte de un ser querido, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, el desamparo, situaciones difíciles que pasa a la gente. Algunos dicen que en la cárcel la gente muchos se vuelven muy religiosos. Pues es la situación crítica por la cual atraviesa la persona humana. Por ejemplo, los aniversarios. La gente quiere celebrar la vida, como volver a lo primigenio o cuando nacemos, cuando nacimos. En este ambiente occidente del país no se usa mucho, pero más hacia el centro, desde los 3 años, la gente ya quiere misa. Ya a los 15 años es algo generalizado. Es celebrar el aniversario de la vida, es celebrar la vida. Quizá este grupo de adultos sea el mayor número de nuestro ambiente, de nuestros ambientes mexicanos, quizá. Decíamos adultos que aunque no viven habitualmente su fe, buscan el contacto con la comunidad en ciertos momentos de la vida, sobre todo en situaciones límite, como la muerte, la enfermedad, el desamparo, o también en aniversarios, los 15 años, los 25 años, bodas de plata, etcétera. Otros adultos que provienen de otras denominaciones cristianas y experiencias religiosas. Hoy no cabe duda que en ciertos ambientes, quizá más de las clases medias, la gente busca este estilo de vida de la New Age, que no es propiamente una religión, pero sí tiene unas características muy especiales. Muchos de ellos vuelven a la Iglesia Católica y buscan profundizar su fe. Otros adultos. Los adultos que regresan a la fe católica después de haber tenido experiencias también con nuevos movimientos religiosos. De hecho, algunos, quizá pocos regresan, pero algunos se regresan a la Iglesia Católica. Finalmente, adultos no bautizados. Antes quizá era muy raro que los niños no fueran bautizados, generalmente a unos cuantos días después. Hoy cada vez asistimos a personas o a un fenómeno de personas que no se bautizan. Y en todas las diócesis hay muchos de estos adultos que no han sido bautizados. Es lo que nosotros llamamos propiamente catecúmenos. Los catecúmenos son aquellas personas que entran en un proceso formativo para hacerse cristianos y que al final de un proceso se recibe el bautismo en su forma más original, es decir, el bautismo también junto con la confirmación y la primera comunión. Cuando un adulto se bautiza, también se recibe por lo general la primera comunión y la confirmación. Allí no entramos en el orden teológico. El orden teológico de los sacramentos de iniciación es bautismo, confirmación, comunión. La comunión como culmen de la vida cristiana, pero no ha sido por muchos años este orden teológico, sino hay un orden pastoral.
en casi todas las diócesis, bautismo, se hace la primera comunión y después la confirmación en la actualidad. Bien, de esta forma llevamos como dos puntitos, unos puntos introductorios y un segundo punto, los interlocutores. Es decir, los sujetos de la catequesis con adultos. Y nos faltaría por ahora un punto, y yo quisiera que nos quedáramos allí. El objetivo y finalidad de la catequesis con adultos. ¿Qué es lo que se busca con la catequesis con adultos? Por supuesto que desde ya podemos ver que la catequesis con adultos directamente no busca que los adultos hagan la primera comunión. En principio no va directamente a celebrar sacramentos, pero aunque no se excluye. El objetivo lo desarrollamos así: hacer madurar y formar la fe. Hacer madurar y formar la fe. La vida en el espíritu de forma gradual y progresiva para que el mensaje evangélico sea acogido en una dinámica transformadora de la vida personal y social. Entonces, si nos fijamos, aquí se habla de maduración. Alguien puede decir, bueno, ¿la fe puede ser educada? Algunos dicen que no puede ser educada porque es un don de Dios. En ese sentido, no se educa la fe. ¿En qué sentido sí se educa la fe? Se educa en el sentido de la respuesta personal que cada quien va teniendo al don de Dios. Eso sí se podemos educar. Por lo tanto, como dicen ahora en la cuestión pedagógica, sí es necesaria una intervención religiosa para educarnos en la fe. No basta con el don que Dios nos dio. Bien, este objetivo se puede decir que se desglosa en tareas particulares y eso lo vamos a ver el jueves. Por ahora decimos que la catequesis de adultos, como toda catequesis, tendrá como finalidad iniciar en la vida cristiana o reiniciar a los ya bautizados, iluminando, sosteniendo a los bautizados inmersos en un mundo para que se conviertan en luz y sal de la tierra. De paso, yo aconsejo aquí una carta anónima de los primeros siglos que se llama la carta a Diogneto. Ustedes pueden entrar en internet y encuentran esa carta a Diogneto. Es una carta muy bonita de un autor anónimo donde nos habla precisamente del papel de los cristianos en medio de un mundo pagano, como era el romano. Y cómo habla que los cristianos son la luz y la sal, comentando lo que Jesucristo ya había dicho. Se propone entonces fundamentar y hacer madurar la adhesión a Jesucristo y su mensaje y formar cristianos cada vez más maduros en la fe. Eso también lo pueden encontrar en el Directorio General para la Catequesis, pero no este, sino el anterior, en el número 38. Y así de esa manera tenemos estas cuestiones introductorias y pues ir entrando en los interlocutores. Ustedes pueden tener otro grupo de interlocutores que han visto a quienes se dirige o no se dirige a nadie. A veces en algunas comunidades cristianas los adultos están fuera, solamente nos dedicamos solo a los niños. Si tienen alguna pregunta, a lo mejor en este momento. Sí. Claro que sí, padre. Pues bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera realizarle al padre. Si tiene alguna pregunta, me puede levantar la manita o bien me la pueden escribir aquí en el chat y se las hacemos al padre. Entonces,
no sé, veo caritas como de asombro, como de Dios. Hablen ahora o callen para siempre. Yo veo caras de susto y eso me encanta, padre Emilio, porque pues entonces estamos generando ruido en nuestros catequistas y Ya eso es estoy lo que... viendo quién es el que levanta la mano, mi hermano. Adelante, Felipe, usted. Mire, tengo no una, sino varias preguntas, pero es de acuerdo a lo que está exponiendo de la catequesis para adultos. Nosotros como catequistas de adultos nos encontramos con un hueso muy duro, lo que es el entendimiento, lo que es la malformación de la religión y la creencia, que nos damos de topes con los jóvenes que están habituados, están entrando a esa curiosidad de la nueva era. Entonces, nosotros tenemos que estar continuamente aprendiendo. Nosotros no debemos de dejar, nosotros debemos de ser itinerantes, aprendizaje continuo, apoyo, salvación. Digo salvación porque muchas veces una palabra, un consejo, reconforta a la persona y la hace volver nuevamente. La gente que se ha ido no es por falta de creencia, sino por una causa muy grande, necesidades materiales. Cuando se trabaja la esposa, se trabaja el marido, los hijos están en desamparo, no hay quien los cuide. De ahí precisamente parte todo lo que es los muchachos que se desvían. ¿Por qué? Porque no tienen una guía. Ahora, la palabra de que nosotros, los adultos, que somos despegados o que somos muy recurrentes esporádicamente a la iglesia, pero sí somos muy fiesteros. Que no se haga el 15 años, el santo de fulanito, que no se haga una procesión, que no haga como le dijera, un paseo allí a la iglesia, alrededor de la iglesia, sacando al Santísimo, porque todos estamos completos. Y antes, ¿por qué no? Cuando se te ofrece una cosa espiritual, cuando se te ofrece una cosa material, no hayas a quién recurrir. Se te cierran las puertas. No sabes que tienes un hermano a la mano, que tienes un compañero de guía y de apoyo, que tienes una comunidad que te hace fuerte, que te anima, que te echa porras, que no te dejas solo. Pero caemos en lo que es más triste, que nosotros en nuestra comunidad le decimos que nos sale lo ranchero. Hermano Felipe, le voy a pedir por favor que podamos ya empezar a la pregunta para que, sobre todo por los tiempos que ya estamos en... Está muy bien. Mira, discúlpenme si es que, pero yo para mí, lo que expone el sacerdote, para mí es primordial de aclararlo. ¿Por qué? Porque nosotros los adultos en nuestras congregaciones tenemos muchas vicisitudes. Y si no nosotros no comentamos con quien nos puede guiar o que nos puede asesorar, pues estamos en loya. Eso es todo. Bien. Disculpe la tardanza. Bien. Bueno, mire, lo que nos están diciendo es algo muy importante. Hay una dimensión en el ser humano, la dimensión festiva. Y entre paréntesis les aconsejo un libro a propósito de libros que se llama La fiesta de los locos, de Herbie Cox. Sí, ya sé. Donde desarrolla precisamente que el ser humano tiene ese sentido festivo. Entonces no podemos ir en contra de lo festivo. Y lo hemos experimentado ahora con la pandemia. ¿Qué es lo que realmente la gente echa de menos? El no tener fiesta. Y más en las clases más populares, donde la fiesta es como la utopía, donde todos podemos estar contentos. De paso, ya sabemos que Jesucristo aprovechó mucho las fiestas. Él iba a las fiestas. No es nada fácil tener un sentido exacto y recto de las fiestas, pero por principio, la fiesta no podemos reprimirla.
porque es parte del ser humano. Hoy en esta pandemia, una de las nostalgias es precisamente la fiesta. A veces la gente prefiere primero ir a la fiesta y luego comer, aunque claro, en la escala de Maslow, la primero es comer, pero mucha gente, y cómo no, cómo sí podemos ver cómo es nuestra gente, sobre todo las casas populares más pobres, que en unos 15 años derrochan lo que no tienen. Es ese sentido de la fiesta. Aquí la dificultad está en cómo y también preparar cristianos para que vayan a las fiestas y cristianicen las fiestas. No vaya a ser que las fiestas se conviertan en meramente fiestas paganas, como las tenían ya los antiguos. Entonces la Navidad es la fiesta del nacimiento de Jesús, pero ha perdido su sentido. Es ya no la fiesta del nacimiento de Jesús, sino yo digo es la fiesta del dios Baco, la fiesta de la bebida, pero no se trata de prohibir fiestas, sino de reorientarlas. Nada fácil. Como decíamos, la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, pero hay que tener esperanza que lo que nosotros hacemos, aunque sea en pequeñas dosis, puede funcionar desde el Espíritu de Jesucristo. ¿Alguna otra anotación, alguna otra pregunta Parece que antes de tenemos que... aquí la pregunta de Carmen. Carmen, si nos activa su micro, por favor. Adelante, la escuchamos. Padre, buenas noches. Buenas ¿Sí me escucha, noches. verdad? Sí, cómo no. Padre, yo le quería decir y comentar, porque yo soy catequista de padres de familia dentro de la catequesis de los niños, y yo he notado también en los jóvenes, en las mamás jóvenes, en los adultos, que se acercan a la New Age y a todo lo que son cuarzos, ángeles, todo esto, porque en estos tiempos, Padre, están buscando el que sus problemas se resuelvan pronto, el que ellos puedan manejar bien sus emociones, sus sentimientos. Yo llevé un curso de desarrollo humano en formadores de catequistas. A mí personalmente me sirvió mucho porque lo hicieron iluminado con la moral cristiana y con la palabra de Dios. Entonces, para mí también eso es algo que debemos, yo creo que incluir dentro de nuestras catequesis. Algunos sacerdotes se oponen a esto. Yo quería preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si es algo que el ser humano está buscándose a sí mismo para poder comprender el por qué tiene ese carácter, por qué tiene ese sentimiento, por qué actúa así, ¿por qué no se incluye? Sobre todo yo descubrí también la moral cristiana, que es hermosísima. Creemos que la moral cristiana nada más es vestirse bien, portarse bien, y no, va más allá. Entonces yo le pregunto eso, Padre, ¿por qué algunos sacerdotes se oponen a que se dé este tipo de enseñanza? Bueno, de nuevo, la respuesta no es nada fácil. Usted está planteando el papel de la catequesis familiar también. Primero, en los primeros siglos de la iglesia, la catequesis propiamente dicha era la de la comunidad, y los niños se bautizaban junto con los papás. En la Edad Media, yendo a lo histórico, en la Edad Media se desarrolló mucho la catequesis familiar, de tal manera que hasta se olvidaron los catequistas de la comunidad. Durante 1000 años no hubo catequistas de la comunidad. Los papás eran los que transmitían la fe, y llegó a haber hasta papás que hacían catecismos para sus niños durante toda la Edad Media. Ya sabemos que con el resurgimiento de la escuela, sobre todo en Francia, pues se fue dando importancia también a la niñez y al maestro, y después a los catequistas. Actualmente yo veo que está resurgiendo más fuertemente el papel del catequista en la comunidad, sin menospreciar a los papás.
porque muchos niños llegan, sobre todo niños, llegan a la comunidad, a la catequesis en blanco, porque los papás están trabajando, porque los papás no están capacitados, etcétera. El Papa actual, al hablar precisamente de la labor de los papás, dice que no dejemos todo a los papás. Cierto, los papás son, se dice, son los primeros educadores, etcétera, pero en la actualidad, ¿cómo le hacen? Entonces tenemos que apuntalar la formación de catequistas de la comunidad, y claro, también los papás. Yo aquí entraría en un aspecto, desde luego que no pretendo decir que yo sí sé, pero están resurgiendo un grupo muy importante en la catequesis que son los abuelos. Idealmente ese es papá y mamá, idealmente. En la práctica, ¿quiénes son los que llevan el niño a la escuela? Los que están, sobre todo en las grandes ciudades, los que están al frente de los más chiquitos, los abuelos. Entonces, por ahí se podría potenciar la catequesis impartida o transmitida por los abuelos. Entramos entonces en un ámbito nada fácil que sería la catequesis familiar. Idealmente, los papás son los, idealmente. En la práctica, muchos que acceden a la comunidad, tenemos que comenzar, y perdón, les digo algo así desde mi comunidad, en la puerta de entrada del templo, se puso una cruz, la cruz atrial, recordando a nuestros primeros misioneros, un mundo, y se le ha puesto a un muchacho diciendo por la señal de la Santa Cruz. Es decir, porque mucha de nuestra gente llega a la catequesis sin saber persinarse. No sabe persinarse, entonces hay que comenzar, irónicamente yo digo, con la catequesis del por la señal de la Santa Cruz, como hacían los primeros misioneros. Ellos le llamaban el persignum crucis inimicis nostris, por la señal de la Santa Cruz, líbranos de los enemigos. Es decir, entramos en una cuestión de la catequesis familiar. ¿Qué le corresponde a los catequistas de la comunidad, como ustedes, como nosotros? ¿Qué le corresponde a los papás? Y allí hay que potenciar los dos, pero no pensar que los papás en la actualidad van a poder todo. Por esta situación nueva de laboral, ¿cómo le hacen si se van tempranito al trabajo y vuelven hasta en la noche? El niño no se queda con los papás. Bueno, si ayuda en algo eso, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta o ya? Gracias, Padre Emilio. Pues bueno, ya estamos sobre el tiempo, entonces le quiero Muy pedir a bien. las personas que tenemos, Mario, Julia, les voy a mandar aquí en el chat mi número de WhatsApp personal y les voy a pedir que me manden la pregunta y yo personalmente se la voy a hacer llegar al Padre Emilio para que para les mañana pueda hacer llegar la respuesta. Yo me comprometo con ustedes, ahí les puse mi número de WhatsApp privado. Muy bien. Para que ustedes nos hagan esas preguntas y se las hagamos llegar al Padre Emilio, porque pues ya Muy vamos bien. en tiempo. Bueno, pues de mi parte con esto, yo los invitaría a que termináramos con una pequeña oración, a María Santísima también, que nos acompañe en estos esfuerzos que se hacen, y esta pandemia también nos ha ayudado a tener otros caminos para compartir la fe. Si quieren, Claro que decimos sí, Padre. Dulce Madre. Antes de que Sí, nos ayude con la oración y que nos regale también su sí, cómo bendición, no. pues solamente queremos agradecerle a nombre de todos los que hacemos la Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC, agradecerle al Padre Emilio, a todos ustedes que están participando en este taller. Está valiendo la pena, ¿no? Yo la verdad se los dije en las entrevistas de Facebook. Vale la pena, o sea, de verdad, yo cuando vi los contenidos generamos, dije, no hombre, es que esto está increíble. Entonces, creo que lo estamos avanzando y estamos generando grandes cosas. Y miren, no solamente laicos están
preparando. También tenemos consagrados que están aquí, que ya tengo el gusto de conocer, la hermana Ceci por ahí, también algunos de nuestros sacerdotes, el padre Israel de la arquidiócesis de la arquidiócesis de Tlalnepantla, pero diócesis de Teotihuacán, miren. Teotihuacán, sí. Saludos al padre Israel. Entonces, pues agradecemos a todos ustedes que hacen estos talleres posibles y pues bueno, los sigo invitando a que sigamos formándonos. Y pues bueno, habiendo agradecido al padre Herminio, pues ahora sí, padre, nos encomendamos a la oración y nos regala al final su bendición, por favor. Sí, pues decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias y Muy buenas hasta noches el a todos. jueves, si Dios quiere.